Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que el Instituto Renacimiento trae para ustedes, que trata de descubrir la verdad, descubriendo la verdad. En esta ocasión, pues con dos grandes invitados, obviamente, vamos a discutir un artículo que el profesor Hugo escribió que se llama Vidas desperdiciadas, miseria espiritual y TikTok. Para eso, pues, obviamente, me gustaría que cada uno de ustedes se presentara. Empezamos, profesor Hugo, si gustas mencionar tu historia de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues contento de estar nuevamente aquí en una segunda edición de este intento maravilloso por profundizar en el tema de la verdad. Pues mi nombre es José Luis Hugo Flores Hermosillo, mejor conocido como el profe Hugo. Desde hace algún tiempo soy profesor de filosofía y trabajo como editor para el Heraldo de León. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con Horacio. Y por este lado tenemos al profesor Horacio Justo, conocido mucho en sus redes. Horacio, platícanos un poco de ti. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar en esta maravillosa tierra de México, compartiendo con grandes amigos, con esta gran familia y sobre todo unidos en Cristo. El quién soy, la pregunta del ser, bueno, se va a definir el día que yo muera, porque es cuando la materia hace abandono de la forma, pero ya entendiéndolo en términos más humanos, creo que soy un papá, intento ser un marido, intento ser un hijo, intento ser un amigo, a los términos propios del mundo moderno que se define todo por lo que hacemos en el mercado. Soy profe de filosofía con lo que yo me gano la vida. Así que esta sería mi presentación en este punto para que la gente nos pueda conocer. Pues excelente, Horacio. Bienvenido también a México. Esta es tu casa y el Instituto Renacimiento, pues es tu casa también. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos. Básicamente, Hugo, en el escrito, bueno, pues que está muy. No es un escrito largo, pero introduces el tema básicamente hablando sobre toda esta cuestión de el hombre, cómo es que va transformando, cómo es que va tratando de encontrarle respuestas a ciertas preguntas, ¿no? Sobre quiénes somos. Y la pregunta que te diría precisamente en un principio es, ¿qué entendemos por progreso en la actualidad y qué vamos a entender por progreso? Perdón, ¿qué entendíamos por progreso antes? Bueno, pues este escrito responde a la invitación que me hiciste, Roberto, a nombre del Instituto Renacimiento, por reflexionar respecto de la verdad y de los temas fundacionales que cuestionan nuestro mundo contemporáneo. En esta plática que teníamos previa a estos escritos que estamos ensayando, pues yo decía que el primer esfuerzo que tenemos que hacer es por conocer el tema del hombre, ¿no? Definir primero el asunto y el problema del hombre y después entonces empezar a reflexionar sobre los otros problemas fundamentales. En este sentido, pues yo hacía un planteamiento al respecto de los ideales contemporáneos bajo los cuales se está rigiendo nuestro mundo, y uno de ellos pues es el ideal que tenemos respecto del progreso y cómo esta categoría de progreso ha evolucionado. Si nosotros nos referimos al progreso hablando de Francis Bacon con su obra El Novum Organum, pues él hablaba de progreso en el sentido del perfeccionamiento de la naturaleza, ¿no? Tomar la naturaleza, ver el mundo desde otra perspectiva y perfeccionarla, ¿no? ¿Para qué? Para el beneficio del hombre mismo, ¿no? Si nos vamos a los términos capitalistas de mercado, donde ya llega John Locke, por ejemplo, y dice, bueno, el progreso significa también el trabajo, y si yo le pongo trabajo a esta propiedad que no es de nadie, entonces lo vuelvo mío y el usufructo de este trabajo que tengo, pues es mío y surge la propiedad privada. Entonces el progreso se mercantiliza y el hombre va a progresar en tanto cuanto produzca bienes económicos, ¿no? Y desgraciadamente lo que va, el concepto que era de
de perfeccionar esta naturaleza para la planificación del sujeto, para la planificación del hombre, se vuelve pues un producto de mercado, ¿no? El hombre progresa en este momento o entiende el progreso en tantos ceros tenga en su cuenta de banco, ¿no? Entonces, el sujeto en este momento, en lugar de considerar todas estas cosas que le hacen feliz, que le hacen pleno, que le hacen cumplir el propósito de vida para el cual fue creado, emular los valores por los cuales nosotros creemos hijo de Dios, criatura de Dios, que está hecho a su imagen y a su semejanza, pues entonces los pierde y los trastoca por un ideal eminentemente económico, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos el progreso como este hecho meramente económico, pues nos damos cuenta que en la actualidad el individuo entiende el progreso como esta capacidad de generar riqueza, ¿no? Si el individuo entonces genera riqueza, será un sujeto exitoso, será un sujeto pleno y cumplirá su misión. Y si no lo es así, si decide más bien entregarse a su familia, entregarse a los valores más fundamentales, entender el dinero como un medio y no como un fin, entonces será un sujeto que no progresa, ¿no? Un sujeto imperfecto y un sujeto que el mismo sistema vota. Una vida desperdiciada en ese sentido, ¿no? Entonces, la primera parte del escrito lo que intenta hacer es esta definición, ¿no? Pese a que el ideal de progreso es una categoría que ha ido avanzando en el ideario del ser humano, en este momento la idea que tenemos de progreso dista mucho de la planificación o la vocación primigenia del ser humano, ¿no? Que va más allá de ser un ente productivo solamente, ¿no? La visión del utilitarismo y de la sociedad de mercado, ¿no, Horacio? Sí, y es interesante porque cuando hablamos de progreso, lo digo como profesor de filosofía de la historia, es muy interesante, y lo trato de explicar en términos simples que la gente lo pueda llegar a entender, porque a veces en filosofía es un poco complejo. Si uno analiza la historia, no la puede analizar sin tener primero una concepción del tiempo. Y eso es interesante lo que dice el profesor Hugo. Todos los grandes problemas de la humanidad, en términos políticos, económicos, ideológicos, responden a un primer problema antropológico. ¿Cómo entiendo yo al ser humano? Entonces, en ese sentido, cuando uno hace filosofía de la historia, necesita también volver a una génesis, un primer motor. Va a ser el tiempo. ¿Qué entiendo yo por tiempo? Todas las civilizaciones tenían la noción del tiempo eterno. O sea, porque la materia fue eterna, entonces había un comportamiento cíclico. Hay dos civilizaciones que van a tener una distancia, principalmente, quizás allá más no las conozco todavía todas, que es la judía y la cristiana, que ven la historia, el tiempo, de manera lineal, ya no cíclico. Y la idea del progreso parte de esta concepción lineal, porque hay un principio y hay un fin. Entonces, en esta noción del inicio y del fin, propia de esta tradición judeo-cristiana, es que va a venir San Agustín y va a hablar de progreso. De hecho, el concepto de progreso emerge principalmente con San Agustín. La idea de que constantemente la humanidad intenta acercarse a la civitas Dei, intenta acercarse a este ideal de la ciudad de Dios, dejando por detrás lo que es el principado del mundo. Lo que tiene de interesante cómo se va desarrollando este concepto del progreso es que en un momento esta idea del progreso del hombre queriendo llegar a Dios va a entrar en un proceso que yo lo voy a denominar un proceso de secularización del progreso. Concretamente con tres grandes intelectuales, la Revolución Francesa va a presentar a Robespierre, Diderot y Voltaire. Entonces, allí el progreso pasa a ser indefinido. Y voy a decir algo un poco complejo, pero creo que es importante que lo podamos reflexionar. Y si algo no se entiende, me dicen. ¿Por qué es importante esta idea del progreso indefinido? En filosofía se enseña que el ser humano, como toda criatura, es un compuesto. Salvo Dios, que es absolutamente simple porque es perfecto, nosotros tenemos compuestos. Tenemos acto de ser más esencia. Y en metafísica, la esencia es lo que limita el acto de ser. Entonces, usted es un hombre. Entonces, usted tiene potencias propias de un hombre. Usted no puede respirar bajo el agua, usted no puede volar por sus propios medios. Entonces, su esencia lo limita. La esencia de una cucaracha limita que la cucaracha pueda
reproducirse, pero no puede escribir un libro. De esa manera, la esencia va limitando el acto de ser, porque si no tuviéramos límites, ¿qué seríamos? Dioses. De hecho, la primera gran tentación es seréis como los dioses. Por eso el auge hoy del ecologismo, el feminismo, el transhumanismo, que es romper las esencias. O sea, me libero de la familia, me libero de la moral, me libero de Dios, porque Dios ha muerto y el hombre lo ha matado. Y ahí es donde viene la Revolución Francesa, ahí es donde vienen los intelectuales del progreso indefinido, que hoy llamamos progresismo. ¿Por qué? Ismo es el sufijo que significa centro. Cristianismo tiene el centro de las ideas en Cristo. El liberalismo tiene el centro de las ideas en la libertad. Y el progresismo tiene el centro de las ideas en el progreso. Un progreso indefinido. ¿Qué significa esto? Sin límites. Entonces, como hay un progreso sin límites, todo tiende constantemente a romper las esencias. ¿Y dónde se va a dar principalmente esta gran revolución de la pérdida de la esencia? Voy a darte ese ejemplo para bajarlos a la tierra. Pensemos de la siguiente manera. Si yo me quiero liberar de la familia, en algún momento voy a empezar a promover el aborto, el divorcio, voy a empezar a promover el matrimonio igualitario, voy a empezar a deconstruir la familia. Si yo me quiero liberar de mi masculinidad, bueno, vamos a promover la ideología de género. Si yo me quiero liberar de lo que es mi esencia como ser humano, promuevo el transhumanismo. Pero siempre pareciera que hay en el fondo algún tipo de soporte material. Finalmente el ser humano se tiene que reproducir, ya sea por clonación, por quimeras, por fecundación in vitro, de manera natural. Finalmente pareciera que vivimos en sociedad donde va a haber un otro que me diga, no, esto no lo puedes hacer. Finalmente va a haber un sistema que en algún punto nos vaya condicionando, como diría Ortega Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Pero hay un aspecto que es muy interesante y con esto cierro mi participación. Este progreso indefinido encuentra un nicho donde sí se puede concretizar, donde finalmente vamos a ser el Homo Deus. ¿Cuál va a ser este nicho? El mundo digital. Porque en el mundo digital es la imagen pura en los términos alegóricos de Platón. Porque no hay un soporte material. Yo, si quiero parecerme una mujer, quizás hasta me tenga que operar. Pero en el mundo digital, tan solo con cambiar un par de algoritmos, modificando algunas fotos con Photoshop, ya soy una mujer en el mundo digital. Y soy considerado mujer. En el mundo digital hay una separación total de la materia, de la naturaleza, de la natura, del natura que en griego significa inicio del movimiento, el nacimiento. Ahí solamente queda la proyección de la forma, la imagen, lo líquido, la modernidad líquida que denuncia Zygmunt Bauman. Ese es el riesgo, que el progreso indefinido, y espero me lo entender, se consolida en el mundo digital, porque ya allí no hay ningún tipo de límite, se rompe toda esencia. Es, como diría Herbert Marcuse, la imaginación del poder. Lo que yo puedo imaginar, lo plasmo en el mundo digital y creo mi propia comunidad, por más aberrante que pueda ser, por más viciosa que pueda ser. En el mundo digital no hay ningún tipo de límites. Y eso yo creo que es el gran riesgo del progreso indefinido que empezó siglos atrás y que se ha consolidado hoy en la virtualización de la realidad. Horacio, y hablando un poco de esto del utilitarismo y de la cultura del consumo, ¿cómo es que afecta esto a nuestras aspiraciones y a nuestros objetivos personales, Horacio? Y justamente vamos a verlo en términos muy simples y concretos. Si uno tiene un ideal de trascendencia, y cada uno tendrá su apostolado y su vocación, va a haber siempre un contacto con la realidad. De hecho, por mi formación, yo soy realista. El realismo tiene el centro en lo real. La palabra real proviene en su etimología del res, de la cosa. Entonces, ¿cómo yo trasciendo? Y siempre digo, bueno, ¿cuál es mi gran batalla cultural? No son mis seguidores en redes sociales, en lo más mínimo. Mi batalla espiritual es, primero, que mis hijas y mi esposa lleguen a Dios. Luego, mis alumnos. Luego, la gente que estamos ayudando en oncopediatría o en el merendero. Lo real. El problema de usted va con el utilitarismo, que recordemos que el utilitarismo, ¿qué es lo que promueve filosóficamente? Optimizar el mayor placer para la mayor cantidad de personas posibles y minimizar el dolor. Entonces, acá va más allá incluso de la eutanasia, el aborto, el pobre niño. O sea, es una cuestión de ¿dónde optimizo yo el placer? En el mundo digital. Porque en el mundo digital se crea un algoritmo en el cual se genera la burbuja del eco. Yo entro a mi Instagram, a mi YouTube, y los algoritmos han recomendado que gente que piensa como yo me siga. Entonces todo el tiempo estoy recibiendo aplausos, estoy recibiendo
vitoreos, estoy recibiendo alabanzas. Pero, ¿qué pasa en el mundo real? Aparece lo que denuncia a un autor que viene un poco controvertido, Fichte, del idealismo alemán, muy controvertido, pero bueno, así somos, que plantea el no yo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo 2 hijas. Para que la gente me entienda esto, voy a tratar de explicar filosofía un poco compleja en términos simples. Yo tengo una hija. Mis hijas, tranquilamente el día de mañana me pueden desobedecer. Y eso genera un fenómeno y una contradicción al fenómeno. O sea, yo tengo una hija como fenómeno y una contradicción. Y puede venir una instancia superadora, que es lo que va a tomar luego Hegel. Pero ¿qué pasa? Eso pasa en el mundo real. En el mundo real, de hecho, nosotros podemos tener muchas discrepancias. Podemos discutir, podemos tomar un café, seguir discutiendo, podemos ir a comer, estar de acuerdo en un montón de aspectos. Eso es lo real. Hay siempre un riesgo del sufrir, de la ofensa, de la deuda. Es constante, es propio de nuestra naturaleza caída incluso. Pero en el mundo virtual no se da. En el mundo virtual necesariamente va a haber gente que te va a estar alabando constantemente. Pero el gran problema es que en ese mundo virtual no hay un no yo. Mi hija es un no yo, es un otro, mi hija es un otro, es otra persona. Una persona que resiste. Entonces yo quiero ir para allá y está mi hija ahí en el medio del pasillo y me dice, no, estoy jugando yo. Hay una resistencia constante porque hay un contacto con lo real. Como esta mesa que es real, yo quiero pasar la mano y la mano no pasa. Es real, hay un límite. Pero en el mundo digital no hay límites. Entonces, como no hay límites, no hay un no yo. En el mundo digital es puro yo. Y el problema del puro yo, el puro yo, que no hay un contacto real con el otro que te dice, no, las cosas no son así, son de otra manera, es que la persona se atomiza, y ese es el riesgo del consumismo y el utilitarismo. La persona se atomiza en ese placer. Entonces, el influencer que está constantemente acostumbrado a que le estén dando like y retweets y reproducciones en YouTube, pierde conciencia del no yo, que hay un otro que piensa distinto. Y el problema de ser puro yo, en términos hegelianos, es que no genera autoconciencia. Y al no generar autoconciencia, ya no es libre. Porque uno es libre cuando es autoconsciente de las propias limitaciones, como el amo y el esclavo. El amo, para ser amo, necesita el reconocimiento del esclavo. Es el más esclavo de todos, el amo. Porque necesita que el esclavo lo esté reconociendo como amo, como el influencer que necesita de los likes. En cambio, el esclavo que se reconoce esclavo, como el oprimido que se reconoce oprimido, ya dio el primer gran paso para el cambio. Porque se reconoce en la situación de esclavitud. Porque sabe que este mundo digital es una ficción. Es como las sombras de Platón, donde te dicen, ahora sos tu propio jefe, y estás trabajando 16 horas más, encima en situaciones a veces deplorables, pero estoy con las pantuflas en mi casa, entonces ya soy libre. Y en realidad estás siendo más esclavo que nunca. Tenés todos los libros que te dicen, si querés ser feliz, depende de vos. O sea que el resto no existe. Yo estoy triste porque yo quiero. Ahora te dicen, empodérate. Claro, porque la mujer yo necesito el hombre. Yo necesito el hombre ni como protector, ni como proveedor, ni como procreador. Entonces el hombre queda relegado. Y ese es el riesgo del mundo digital. Que la persona se atomiza. Y cuando la persona se atomiza, y con esto cierro, ya no puede comunicar el bien. Porque el mal es privación del bien debido. A mí no me importa el mal, sino que no hay bien. Porque el bien tiene carga ontológica. El bien es lo único que tiene carga ontológica, lo único real. Entonces la persona atomizada ya no puede comunicar el bien. Y cierro con esto un ejemplo simple. Crece el consumismo digital, hagan el experimento con datos del propio Banco Mundial. Crece el consumismo digital, vean cómo caen las tasas de natalidad. Porque la vida es un bien. Y ese bien se comunica por gracia. Entonces van a ver que cae la tasa de natalidad mientras crece el consumismo digital. ¿Por qué? Porque hay personas más atomizadas. Y cierro, perdón, ahora sí cierro. Segundo ejemplo, creció el mundo digital. Dijimos que hay un exceso del yo. Filosóficamente hay 2 grandes pandemias en el mundo actual. La depresión y la ansiedad. Y filosóficamente, la depresión es el exceso de mi yo pasado y la ansiedad es mi exceso de yo futuro. Entonces, vamos a ver que todo gira a un exceso de yo. No existe el otro. Hay un libro muy bueno de Luigi Sago que lo recomiendo, se llama La muerte del prójimo. Nos subimos al avión, nos ponemos los anteojos, los auriculares, no existe más nadie que yo. Y vivimos por el mundo siendo indiferentes porque hay un niño que está necesitando un plato de comida, un enfermo que necesita que le llevemos el medicamento, pero nosotros nos creemos grandes superhéroes porque pusimos en Twitter sí a la vida. Y bueno, terminamos siendo a veces esta parte del problema. Perdón la extensión. Hugo, quisieras aportar un poquito en este No, tema. bueno, al final de cuentas estoy completamente de acuerdo con el planteamiento del maestro Horacio y las implicaciones que todo este discurso del yo superlativo, por decirlo de alguna manera, son catastróficas.
¿no? Porque como dices perfectamente bien, dentro del marco realista, lo que nos interesa es lo que está aquí, el reconocimiento del otro y la presencia de los límites que al final de cuentas nos hacen tomar una postura frente a lo que está en nosotros, ¿no? Y si esta postura queda liquidada, por alguna manera de decirlo, pues entonces no existe absolutamente nada más. Y si no existe absolutamente nada más, todo lo que yo quiera y todo lo que yo piense está completamente permitido y validado. ¿Por quién? Por mí, ¿no? Y eso es desastroso, ¿no? Completamente desastroso. Porque la circunstancia es que esta virtualidad está excediendo límites también. Como no tiene límites, existe esa metarealidad, si la queremos llamar de alguna manera, que empieza a inundar los espacios del otro, ¿no? Del otro, que se aniquila y que se empieza a utilizar como un objeto de consumo, que es un riesgo también abismal. De hecho, veía el otro día, me habían invitado a comer en la hermosa ciudad de Jalapa, y vi el mismo fenómeno cuando me invitaron a comer en la hermosísima ciudad también de Tepatitlán. Entramos al restaurante. Cuando entramos al restaurante había peloteros donde están los niños. Yo extrañando horrores a mis dos hijas, porque yo siempre favorezco que los niños estén hasta colgados de los techos, porque es lo natural. Peloteros vacíos. Había solamente dos niños. ¿Qué estaban haciendo en el pelotero? Con la tablet. Y más allá de lo que implica ver cómo esas vidas se van atomizando y que ya no comunican un bien, ni siquiera se ha empezado a formar lo más mínimo de la corteza cerebral cuando ya están consumiendo pantallas, que es un liberador constante de dopamina. O sea, esto en neurociencia, viene un especialista, nosotros decimos la carrera de neurociencia, y se hace un festín analizando los impactos negativos del consumo digital. Y luego la pérdida de la identidad. Porque hoy, por ejemplo, ¿qué es ser exitoso y progresar en la vida? Un varón bailando con un tutú rosa para TikTok y se consolidó, se viralizó. ¿A riesgo de qué? O sea, la gente se olvida cuánta sangre tuvo que correr en cada nación para gozar las libertades que hoy tenemos, para que esa libertad se utilice en bailar con un tutú frente a un celular para tener más visualizaciones en TikTok. Entonces, se ha perdido el norte, se ha perdido la función que tenemos. Y eso, a la postre, implica una desintegración de la nación. En última instancia es desintegrar la nación. Por eso ya ni siquiera existe el concepto de soberanía, ¿sí? Ni siquiera de soberanía individual. Al no haber límites, en este progreso indefinido, ya todo está permitido. Y eso incluso anula a la propia persona. Porque usted dijo algo muy interesante cuando habla del progreso indefinido, en esta idea del progreso. Cuando todo está permitido, estamos en el auge de la pura voluntad, que ni Nietzsche se lo hubiese imaginado. Pero ven qué interesante, ¿no? Porque cuando todo es, nada es. Si yo le digo a usted, por ejemplo, alcánceme la taza, usted me la podría alcanzar, porque la taza tiene una forma que es distinta a la forma del micrófono, de la mesa o del cable. Pero si esto fuera una masa gris, sin forma, uniforme, no podría hacer dirigir la voluntad. ¿A dónde va a dirigir la voluntad si es todo lo mismo? Si el bien y el mal da lo mismo, ¿a dónde dirige la voluntad? La anula, porque ya no tiene hacia dónde dirigir la voluntad. ¿Qué es lo que dice Nietzsche en el tercer estadio de la persona que ya ha superado al camello y al león? Es un niño que es puro capricho. ¿Cómo se comportan el 99,9% de los influencers en el mundo digital? De manera caprichosa, como niños. Pura voluntad. Yo quiero. Pero nunca quedamos. ¿Qué ofrecemos? Y sobre todo, ¿qué perfecciono? Porque ¿qué es el bien? Aquello que perfecciona el ente conforme a su propia esencia. Entonces, ya no hay perfección. Queda entonces el influencer, queda el mundo digital, en una idea de la voluntad absoluta, porque ya ni siquiera hay inteligencia. Pero esa voluntad absoluta anula la voluntad, anula la libertad, porque se vuelven dependientes. Uno dice, ¿vos podrías renunciar, por ejemplo, Horacio, a las giras, a las redes sociales? Sí, sin ningún problema. Porque ¿qué es lo real? Mi esposa, mis hijas, mis amigos, mis alumnos, los chicos que estamos ayudando. Eso es real. Eso es lo que no necesito del celular. Bueno, capaz que sí para mandar un mensaje, pero no necesito del mundo virtual. Entonces,
se ha perdido ese punto y se está perdiendo la libertad. Y el hombre no se da cuenta que deja de ser un ente racional para ser un ente sensible como los animales, domesticable. Y eso favorece un sistema internacional que necesita que las personas no piensen, porque el que piensa sale de la caverna, ve la luz y vuelve a comunicar esa luz verdadera, casi bíblico parece esto, a los esclavos. Bueno, luego termina paleado, pero es natural que esto pase en un mundo como el actual. Hugo, y en el escrito mencionas precisamente, bueno, parte de lo que se ha estado platicando es que a partir de la pandemia, pues esto se va exponencialmente, ¿no? Y lo comentaba un poquito ahorita Horacio. ¿De qué manera nuestra forma de interactuar ha cambiado con los demás a partir de ahí? Híjole, Roberto, si me permites ir un poco más atrás, luego en las aulas hablo del fenómeno clúster, ¿no? Esa idea del aislamiento por esta falsa idea de la inseguridad. Todo es inseguro, ya no te confíes en nadie, cualquiera te puede robar, cualquiera te puede matar, y entonces toda esa idea de comunidad que teníamos, de solidaridad, de contacto con el otro, se empezó a perder, ¿no? Entre menos comunicación tengas con el otro, entre menos comunidad hagas con él, entre menos solidario seas con él, entonces vas a estar más seguro, porque todos los demás lo que quieren es tus bienes, ¿no? Lo que tú tienes, lo que tú has hecho. Entonces, esa idea de aislamiento, de cancelación de las líneas comunitarias, ¿no? Yo soy de un pueblito de Jalisco, como tú lo sabes, y recuerdo que ahí cuando salíamos de la primaria, de repente había una persona que estaba enferma y mi mamá decía, váyase con doña fulanita que está enferma y llévele este caldito de pollo, ¿no? Y ahí estése 1 o 2 horas a ver qué se le ofrece. Ya cuando no lo ocupe ya se viene, ¿no? Eso es impensable. En este momento, en las condiciones que tenemos en nuestras ciudades, no puedo entender que surja este fenómeno. ¿Por qué? Porque nos han vendido una idea de que no es posible, que lo importante es aislarnos. Entonces viene una debacle como esta, ¿verdad? De la pandemia y todos los estragos que trae consigo, y pues entonces nos confinamos a las casas, se nos abre la puerta de la virtualidad y con eso se exacerba todo este universo, ¿no? Al grado de este detrimente o deprimente escenario de existo si tengo likes, ¿no? Si no tengo likes, entonces carezco de sentido. Si no tengo seguidores, entonces parece que no sirvo para nada, ¿no? Y hay que hacer todos los horrores que ya mencionaba Horacio, ¿no? Vestirse de tutú, explotarse una sandía en la cabeza, o incluso hacer actos de falso humanismo, ¿no? Fingir que le doy una donación de dinero a alguien, ¿no? Someterlo al ridículo, ¿no? A ver, le voy a dar 10,000 pesos y aquí me brinca en un pie y se saca un moco con la mano derecha, ¿no? Pues eso es grave, ¿no? Es completamente grave. Y nuestra percepción luego de eso es, a este hombre está haciendo como altruismo, ¿no? Sí. El tema de la pandemia es un fenómeno muy interesante. Hay mucho para analizar por detrás, o sea, puede ver más. Bastante. Me acuerdo cuando leí Sopa de Wuhan que hubo un solo intelectual de izquierda que dijo, acá hay un ejercicio de biopoder. El único honesto que había. Se de todo el intelectual de izquierda. Pero más allá de eso, el tema de la pandemia fue muy llamativo porque en una época de encierros masivos, donde hubo muchas parejas encerradas, uno esperaría que hubiese un boom de natalidad en el 2021. Todo lo contrario, fue el año de menor tasa de natalidad. Pero a mí yo en ese sentido digo, más allá de la atomización, quería hacer una especie de autocrítica, más allá de la atomización que generó y que fue en gran medida un muestreo para el poder internacional de ver qué tan obedientes podíamos ser, digo, yo creo que incluso hay hasta la religión en algún punto, las religiones en algún punto, cayeron en esta lógica de la virtualidad. Porque yo veía el pasado y veía santos caminando entre leprosos para llevar el santo viático. Porque ¿cuál es la función de toda religión? Por eso siempre digo que el budismo no es una religión. Porque toda religión, para ser religión, uno de los elementos fundamentales, y esto lo vemos en filosofía de las religiones, es que te religue a un trascendental.
Es decir, es un camino de salvación. O evitamos el infierno o merecemos el cielo, pero es un camino de preparación para la muerte. Entonces, mientras más cerca esté la muerte, se supone que más presente está la religión. Confesión, emoción, Eucaristía, bien. Lo cierto es que no pasó así. Lo cierto es que, bueno, se cerraron todas las iglesias y se decía que un acto de amor era salvar la propia vida. Cuando la Biblia, ¿qué nos dice? El que quiera salvar su vida la perderá. Y en ese sentido se da un fenómeno interesante que yo analizaba en términos más sociológicos. Y algo que dijo muy bien usted. Y yo creo que eso habría que resaltarlo, hablando del mundo digital, hacer un short de YouTube, de Instagram, un reel y subirlo y viralizarlo. ¿Por qué? ¿Qué es el tema de la inseguridad? En retórica se enseñan que hay dos grandes sentimientos que mueven el mundo. El entusiasmo y el miedo. Y el miedo es muy poderoso. De hecho, los discursos políticos van a ver que el 99% de los discursos políticos son de miedo. Si no me votas a mí, terminamos como Chávez en Venezuela. Si no me votas a mí, viene lo peor del neoliberalismo. Si no me votas a mí, tenemos el narcoterrorismo gobernando Jalisco. Si no me votas a mí, vamos a... terminar en la situación de pobreza como en Haití. Siempre el miedo. O sea, si no compras este producto, estás fortaleciendo el cambio climático. Si no consumís este producto, sos racista. No voy a decir nombre de marca por una cuestión de prudencia, pero porque funciona así. ¿Qué es lo interesante? El miedo. ¿Pero por qué el miedo a la muerte? Y ahí tenemos que cada uno reflexionar por qué las personas tienen miedo a la muerte. De hecho, ¿qué es lo que hace que la vida sea auténtica? Lo diría Heidegger. El hombre, a diferencia de todas las demás criaturas, es un hombre que piensa en la muerte, porque es un ser para la muerte. Claro. Pero sucede que hoy no se quiere hablar de la muerte. Es más, vemos a una persona sufriendo, no, eutanasia, que no sufra. Hay una mujer pobre, no, aborto, porque pobrecito, mira la vida triste. Utilitarismo, mucho placer, poco sufrimiento. Pues en realidad para la sociedad cristiana el sufrimiento es algo bueno, no hay salvación sin cruz. No hay salvación sin cruz. Yo cuando hablo con los matrimonios les digo, el matrimonio tiene que ser una cruz. Porque mientras más grande es la cruz, más cerca vas a estar del cielo. El tema es que hoy hay miedo al sufrimiento. Entonces, como hay miedo a la muerte, nos aislamos. ¿Pero por qué hay miedo a la muerte? Si somos conscientes que nos vamos a morir. Porque no hay sentido en la muerte. Como no hay sentido en la muerte, se la trata de evitar por todos los medios posibles. Porque se cae en ese vacío existencialista de que solo tengo esta vida y nada más que esta vida. Tengo que tratar de proyectar la vida como Matusalem. Tengo que tratar de vivir 1000 años porque después no hay nada. Entonces, si la vida no vale la pena, en el sentido de que soy pobre, bueno, es una vida que no merece ser vivida. Pero si, bueno, tengo un buen pasar económico y, bueno, tengo un buen estándar de consumo y, bueno, veo serie en esta plataforma de streaming y tomo este café barato, este café horrible que lo venden caro, pero que es muy malo. Ahora esta vida merece ser vivida. Me tengo que cuidar, me tengo que aislar. Todo gira en torno a la aislación porque hay un miedo, ni siquiera al otro. Hay un miedo a la propia muerte. ¿Pero por qué hay miedo a la propia muerte? Porque no es que todos le tengan miedo a la muerte. Somos muchos que vivimos tranquilos sabiendo que si hoy la muerte nos encuentra en estado de gracia. Nos encuentra felices diciendo, hay mucha gente que partió antes que yo, que quiero volver a ver, y quiero encontrarme con mucha gente que vendrá luego, mis hijas. Bueno, vivimos tranquilos. Es un hecho natural la muerte. El tema es qué sentido le doy. Y en un mundo que ha perdido el sentido, es lógico que no se pueda reflexionar de esto. Y cierro con esta pequeña apartado. ¿Por qué se pierde sentido? Nuevamente, los límites. Para el realista, los límites son fundamentales. Porque los límites te dan orden. Cosmos significa orden. Y el orden te da una dirección. Tienes una causa eficiente y tienes una causa fin. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Preguntas que hoy no se hacen en el mundo. Entonces, cuando vos tenés una dirección, tenés una flecha que tiene un punto de partida, un punto de apoyo y un punto de dirección. Eso le da sentido. Pero cuando todo es un absoluto, el monismo del ser, cuando todo es un absoluto del consumismo, que se anula la libertad, que se anula la voluntad, como dijimos recién, ya no hay sentido. Si da lo mismo que yo tome café a que tome agua. Si da lo mismo ser bueno que ser malo. Si da lo mismo ser honesto que ser deshonesto. ¿Qué sentido tiene cualquier cosa que haga? Es indiferente. Y en esa indiferencia, porque da lo mismo hacer el bien que hacer el mal, se pierde el sentido. Solamente se va a buscar el placer del momento. Y por eso, como no tiene sentido la vida, no tiene sentido la muerte.
Pero la muerte asusta cuando no tiene sentido. Cuando tiene sentido, pero vas como los cristeros de oreja a oreja diciendo viva Cristo Rey. Cuando tiene sentido. Si no tiene sentido como ahora, nos quedamos encerrados y decimos, bueno, salvo mi vida creyendo que es un acto de amor. No es un acto de amor, es un acto de egoísmo. Salvar una vida es arriesgo mi vida, como la entrega a Cristo, por el prójimo. Acá cada uno se quería salvar a sí mismo. Y lo disfrazaron de altruismo. Que ese fue para mí el gran experimento del siglo XXI. Claro. Oye, Horacio, bueno, hablando un poquito porque indudablemente pues vemos cómo estas nuevas generaciones y incluso las anteriores que todavía estamos, pues tenemos una dependencia muy fuerte de la tecnología y de estos medios virtuales, ¿no? ¿Qué podríamos hacer básicamente para combatirlo o para atenderlo bien como deba ser, ¿no? Y volver a los principios griegos. Es muy interesante. De hecho, creo que el profesor Hugo en esto podría dar cátedra antes que yo. Voy a decirlo en términos muy simples. La técnica, se ha endiosado. Tenemos que volver al arete, al arte. Al arte realista, no el arte posmoderno donde me viene y me pegan con una cinta de scotch una banda en la pared. O el músico que dijo 4 minutos y 23 segundos que estuvo en silencio. O la obra de arte invisible. Cuidado que los museos posmodernos son la principal fuente de lavado de dinero en Europa. Pero no quiero irme de tema porque yo soy así. Empiezo con un tema y me voy por otro. Pero es un buen tema algún día para hablar, el tema del arte posmoderno. Volver al arete, que es la virtud. El arete, la virtud, lo que hace es toma la técnica y la perfecciona con la virtud propia de cada espíritu. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿tenemos redes sociales? Sí, yo no digo que esté mal, yo soy muy prudente en eso, o sea, no caigo en extremismo. De hecho, yo mismo tengo redes sociales. Pero, ¿qué hago con las redes sociales? Estoy todos los días subiendo selfies, presumiendo que me llevan a comer en un restaurante caro o que me subo al avión. O uso las redes sociales para decir, vamos a predicar. Desde el Evangelio hasta, bueno, transmitimos noticias. Tengo un sitio de comunicación de periodismo independiente. Transmitimos lo que está pasando en el mundo con una mirada crítica, no lo que dice la más media. Usamos las redes sociales para generar reflexión filosófica. Entonces, todo esto tratamos de decir, bueno, a ver, vos sabías que Aristóteles dijo esto, vos sabías que Fichte dijo esto, que vos sabías que Francis Bacon habla de los 4 ídolos. Y bueno, vamos, que la gente vaya conociendo. Está bien usar las redes sociales. Es más, incluso subir fotos, hay que ser cuidadoso. Yo no soy partidario de que subir fotos de los niños, pero de subir un momento de alegría con la familia, decir, bueno, acá estamos en comunidad, en familia, comiendo como amigos, es bueno también. Porque no se trata de presumir, decir, miren, yo puedo comprar un plato de comida y ustedes no. Sí, decir, estamos en un momento de alegría y Dios quisiera que todos pudiéramos estar acá. Compartieron bien, pero no de decir, comparto belleza y en vez de subir la piedad, una selfie, porque bueno, hay que predicar con belleza. No, porque eso es lo que se cae muchas veces. Entonces, con humildad de decir, entiendo que la tecnología, y este es el punto, es un medio, no un fin. Mi consejo sería volver al arete, a la virtud, que cada uno pueda utilizar estas herramientas técnicas para imprimir su propio espíritu queriendo comunicar un bien mayor. Desde una enseñanza filosófica, una enseñanza histórica, desde un acto de caridad que contamine, que se comunique, para que otros puedan seguir el ejemplo. Esa sería mi visión en este punto. Hugo, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, cada uno de los avances que existen en este mundo, si son justamente proporcionados, deberían de cumplir la misión de exaltar la misión que tenemos como seres humanos, ¿no? Al final aquí rescato la propuesta de Santo Tomás, el exitus reditus, ¿no? Todo sale de Dios y regresa a Dios en buenas obras, ¿no? Si nosotros damos gloria a Dios con lo que hacemos, entonces muy seguramente cualquier estrategia, medio, herramienta que tengamos a nuestra disposición será justamente utilizada, ¿no? El problema es que cuando existe una carencia de esperanza, ¿no? Una carencia de sentido de ser, del sentido de la vida, de vocación, del propósito para el cual estamos aquí destinados, pues entonces todo esto se diluye, se aniquila, ¿no? Se pierde, es vacío, ¿no? Y si es vacío, pues entonces se llena con un montón de cosas sin sentido, ¿no?
se nutre de cosas vanas, de cosas vacías, que empiezan a tomar pues un efecto de cascada, un efecto de bola de nieve, ¿no? Y al final tal parece que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y lo peligroso es eso, ¿no? Bueno, hablando un poquito de toda esta influencia que tenemos con redes sociales y de todo esto que modifica el ser humano al atenerse, al depender de las redes sociales, etcétera. Vamos a profundizar un poco, ya hemos hablado un poco, pero ¿qué aspectos precisamente del ser humano se modifican o del comportamiento del ser humano se modifican con la virtualidad y con las redes sociales, Hugo? Pues yo creo que de entrada hasta el primer acercamiento, la convivencia humana, ¿no? Pierde cercanía, pierde significación, en el sentido de que al existir solamente el yo y la pérdida de estos límites que la realidad nos media, pues entonces todo lo que hay en contacto conmigo no es el otro, sino es un souvenir, pues, ¿no? Es un consumible, ¿no? Entonces, al perder esta dimensión de la otredad, valga el término, pues entonces no solamente la convivencia humana queda en entredicho, también en la manera de concebir la realidad misma, ¿no? Hay sujetos que ahora el fenómeno de la agorafobia es también cada vez más recurrente, ¿no? Hay gente que tiene miedo de salir a la calle, ¿no? Que muestra ansiedad por estar fuera de su casa. El miedo, ¿no? Porque no te vayan a tocar, porque no te vayan a infectar, etcétera, ¿no? Una serie de cosas que al final de cuentas vienen en detrimento del mismo sujeto, ¿no? Si a esto le agregamos la exacerbación de los sentidos, ¿no? La sobreestimulación que las redes sociales dan a los sujetos, y con esto, pues todos los resultados bioquímicos que ya había señalado Horacio, pues entonces tenemos un sujeto alienado, ¿no? Un sujeto carente de sentido y carente de significado. Y si tenemos estas dos categorías juntas, pues entonces todo es permitido, todo es posible. Y si todo es posible, pues entonces todos los valores permanentes, todo lo que es importante resguardar, pues ¿para qué lo usamos, no? ¿Para qué aquí lo importante es que tengamos likes, ¿no? Si no tengo likes, entonces no existo, ¿no? Y es gravísimo. Y diferenciamos, Horacio, ¿sabemos diferenciar o simplemente no sabemos diferenciar lo real de lo virtual? Instituto Renacimiento. Y ahí está el problema. Se pierde la noción de lo real. Se pierde muchísimo la noción de lo real. La gente piensa que de repente lo que sucede en el mundo virtual es parte del mundo real. Y en realidad la virtualidad es una gran ficción. A ver, de por sí el sistema en el que vivimos es un simulacro, de entrada. O sea, de entrada les puedo asegurar que todo lo que nosotros consideramos real es un gran simulacro. Es una gran ficción. Yo sé que soy a veces un poco drástico, pasa que yo abracé mucho en una etapa, ahora estoy ahí en la búsqueda todavía, el existencialismo cristiano de Kierkegaard. Entonces, ya de por sí la noción de libertad está muy sobrevaluada. Y creer que somos libres es un invento de Occidente que es en definitiva la forma de mantener cautivo una sociedad. Pero, más allá de eso, es cierto que se pierde la distinción entre lo real y lo virtual. Se pierde esa dimensión de que lo real parte del resto de la cosa. Lo virtual es una imagen y es propio del orden sensible, no del orden racional. El ser humano en la faz real es racional, inteligencia y voluntad. Pero cuando se degrada es como Pinocho. A mí me encanta. Pinocho era materia prima pura, era madera. Cuando cae en el vicio, un animalito domesticable, un asno. Se deforma, pierde la forma. Cuando abraza la virtud, absorbe la verdadera forma, un niño de verdad.
Hoy lo que pasa es que las personas se han vuelto eminentemente sensibles. Los animales tienen imaginación, tienen memoria, oído, olfato, gusto, tacto. Es decir, eso es parte de los sentidos, digamos, corpóreos. El humano vive en la imaginación, no en la razón. Por eso las redes sociales tienen tanto auge, porque permiten imaginar. El mundo virtual imagina, la imaginación es el poder. Todo lo que es imaginable se instala, pero es una imagen, no es algo propiamente real. De hecho, a ver, la gente que nos está viendo ahora, que nos va a ver luego en YouTube, ¿no? ¿Qué están viendo? Están viendo una imagen. Ustedes me están viendo a mí aquí. Claro. Entonces la diferencia, es la diferencia. Porque ¿qué pasa? Se empieza a confundir esta imagen con lo real. Y esto tiene un problema muy grande a posteriori. Y lo voy a explicar con películas. Quizás así se entienda. Y no voy a hablar de Matrix porque ya es lo más aburrido que pueda haber un profe de filosofía hablando de Matrix. Miren, voy a salirme un rato del mundo virtual para cerrar con el mundo virtual. Prefiero hacer este caminito y que la gente me entienda. Vamos a dar dos casos básicos, ¿no? El viaje de Gulliver y el viaje de Frodo. Gulliver viaja, es cierto, de una familia aristócrata, tenía rechazo a su familia y a su patria y empieza a viajar. Como los ciudadanos del mundo hoy viajan porque no tienen raíz, no tienen patria, constantemente se aburren, como el extranjero de Albert Camus, y como está aburrido tiene que estar viajando. ¿Por qué la persona está aburrida? Porque aborrece la realidad en la que vive. Como aborrece la realidad en la que vive, constantemente está viajando, buscando nuevos estímulos, nuevos sentimientos, algo sensible, algo para sentir, para autopercibirse feliz. El caso de Gulliver, propio de los que consumen el mundo digital de manera adicta. O sea, hay adictos al mundo digital. Pensemos en el caso de Frodo. Frodo viaja, de hecho viaja con Sam. Tiene una misión. Pero te dijo algo maravilloso. El exitus y el reditus. Claro, ¿cuál es el éxito de Frodo? El éxito de Frodo no es solamente destruir el anillo. El éxito de Frodo estaba en el reditus, en el regreso a la comarca. ¿Cuál es mi éxito en una gira? ¿Ustedes creen que es vender un libro, que me pidan una foto o firmar un autógrafo? Es cuando yo vuelvo a mi casa y abrazo a mi familia. Ese es mi verdadero reditus. Es mi regreso, porque tenés a dónde volver. En el mundo digital pasa exactamente lo mismo. Están los que entran en el mundo digital, cumplen una función como la estamos cumpliendo aquí, que vamos a salir en las redes sociales. Cumplimos una función, pero termina esta grabación y tenemos un espacio real al cual volver. Y están los que, aborreciendo su propia vida, viajan en el mundo digital. Porque ni siquiera, vean ustedes, yo podría viajar a Argentina, sí. ¿Podría viajar a México? Sí. ¿A Chile, a Paraguay, Colombia? Sí, de hecho hemos viajado. Pero es como que hay un límite todavía. Como que todavía no llegamos al espacio. Pero ¿cuánto más puedo viajar yo en el mundo digital? Me pongo estos lentes 3D, pero puedo viajar hasta los confines de la galaxia de Andrómeda si quiero. Porque no hay límites. Entonces, si yo realmente aborrezco la realidad, ¿qué mejor que antes de estar viajando a México y después a París y después a Camerún, que siguen siendo sociedades reales, que entrar en el mundo digital donde ya ni siquiera tengo que estar sintiendo el olor de Camerún o escuchando los ruidos de Francia o viendo a los españoles? Directamente voy a donde yo quiera ir, porque aborrezco tanto la realidad que ya me separo del todo. Ya ni siquiera piso el avión. Directamente ya estoy en la cápsula de Matrix, allí viajando donde quiera. Y bueno, voy a citar a Matrix. No lo quería hacer, pero ahora voy a hacer un video para mi canal de un conserva random de mis villanos favoritos. Y el que más me gusta a mí, de hecho, es el famoso traidor que estaba, Cypher, en la primera película de Matrix. ¿Por qué es mi favorito? Porque es el más humano de todos. Todo el mundo se siente identificado con Neo, este hombre renacido como Cristo que nos viene a salvar. La realidad es que el 99% de la población vive como Cypher. Prefieren vivir en la fantasía del mundo digital, sabiendo que es una fantasía, sí, que enfrentarse al sufrimiento del mundo real, donde hay penurias y dolor. Cypher es el ejemplo paradigmático de la sociedad actual. Prefieren voluntariamente encerrarse en el mundo virtual sabiendo que es una fantasía antes que padecer en el mundo real, porque se aborrece lo real y por eso se abraza lo virtual. Excelente.
se podría decir entonces tal cual que el ser humano lo que busca es salirse de esa realidad para entrar a un mundo ideal. Evadirse. Pero se pierde realmente, o qué se pierde a la hora de rechazar lo real. La humanidad. La humanidad, exactamente. Por eso se aliena, ¿no? Se priva de su humanidad y todo lo que implica. Claro. Y entre estas cosas que se pierden, obviamente, ya hemos hablado de cuestiones que se deforman, etcétera. Entramos a un tema sobre valores morales, ¿no? El programa pasado platicamos un poquito sobre lo que son los valores morales. ¿Cómo es que se pierden o qué valores se pierden, Hugo, con todo esto? Bueno, es que la pérdida del constructo axiológico es ese grupo de valores, de cosas que consideramos valiosas, que nos dan sentido a nuestra humanidad. Uh-huh. Con todo este discurso, pues no hay necesidad de ellas, ¿no? Si yo estoy solo en mi universo, pues ¿para qué quiero valores, no? El único y absoluto valor soy yo mismo, ¿no? ¿Para qué quiero la verdad? ¿Para qué quiero la esperanza? ¿Para qué quiero la fe, las virtudes? ¿Para qué quiero la solidaridad? ¿Para qué quiero la justicia? ¿No? No son necesarias, no existen como tal. Entonces, Horacio dijo algo que me impactó mucho, que es cierto, las personas que viajan porque no tienen patria, no tienen raíces. Ahora, en este tiempo nuestro tenemos ciudadanos que no tienen civilidad, por ejemplo, no reaccionan respecto de las necesidades de sus naciones, de sus países, no hay valores civiles en ese sentido, no me hago cargo de las decisiones de mi nación, no participo de manera consciente y fehaciente en la toma de decisiones de mis estados, no soy crítico respecto de lo que hay que ser necesariamente crítico, no establezco mi postura frente a los paradigmas educativos, no establezco mi postura frente a todas las ideologías que mancillan lo que yo creo que es verdadero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no existe. Si lo que tengo yo es una repulsión a la realidad, pues entonces los valores quedan completamente hechos a un lado. El problema, creo yo, no es que se pierdan, sino que ni siquiera se contemplan, ¿no? Cuando tú decides perder algo, al menos lo consideras, lo tratas como un problema, ¿no? Lo abordas, lo discutes, dices, no me interesa, lo hago para un lado. Pero cuando decides que no existe nada más que tú, pues entonces no hay necesidad ni de considerarlos, ¿no? Entonces, el único valor, pues, es lo que tú consideres como bueno y valioso para ti. Y en idea del yo, de solamente yo, etcétera, pues también entrarían, ¿no? De alguna manera los valores, o deberían de entrar, ¿no, Horacio? Y que ahí está el problema. Yo creo que resumiría todo lo que dijo el profesor Hugo en una sola palabra: indiferencia. Voy a dar un ejemplo simple para que voy a contar una pequeña historia, si me lo permiten, en un minuto. En una isla había una sola conciencia, un solo hombre consciente. Era dueño de la verdad, era dueño de la belleza, era dueño de la bondad. Esta sola conciencia por sí misma determinaba qué era lo bueno, lo verdadero y lo bello. Un día llega una segunda conciencia. Esa conciencia empieza a discutir qué es lo bueno, lo verdadero y lo bello. Un dual logos, llamémosle diálogo, dual logos. Resulta que empiezan a competir y es una competencia a muerte. La segunda conciencia decide morir antes que servir a la primera conciencia. Luego viene la tercera conciencia. Se vuelve a dar el dual logos y entra una competencia a muerte por lo que es lo verdadero, lo bueno y lo bello. Esta tercera conciencia, cuando ve el cadáver de la segunda conciencia, dice, quizás sea cierto que vamos a morir. Entonces decide reconocer como amo y señor a la primera conciencia. Ahí vamos a ver que el problema es que la tercera conciencia, que es la que se termina quedando como siervo,
como esclavo, es la que escribe la historia, porque es la que transforma la naturaleza. Y aquí empiezan a jugar los valores. ¿Por qué hay valores? Porque hay una interacción entre el uno y el otro. ¿Qué está bien y qué está mal? Y la tercera conciencia es decir, no está bien la esclavitud. Pero la primera conciencia es decir, yo soy el amo, yo establezco qué está bien y qué está mal. Esto es muy discutible lo que estoy diciendo, pero es un ejemplo para decir, ¿cuándo hay problemas del bien y del mal? ¿Cuándo hay un problema? Principalmente cuando hay un otro. Cuando hay un otro, hay una discusión sobre qué es lo bueno, lo verdadero y lo bello. Si no hay un otro, es como cuando a mí mi esposa me deja solo en casa y se lleva a las chicas. Yo decido a qué hora comer y cómo comer. El problema es cuando está mi esposa y están mis hijas, donde yo no me puedo pedirme un lomito con papas fritas. Entonces, ahí vemos que empiezan estos conflictos. Lo que yo estoy explicando filosóficamente es algo de la vida diaria. Los conflictos surgen porque hay un otro. La cooperación, la bondad, la moral, las virtudes, yo prefiero hablar muchas veces de virtudes, necesito un otro. Yo para practicar la valentía, la honestidad, la solidaridad, la caridad es una virtud teologal, perdón. Pero las virtudes cardinales y las virtudes ordinarias necesitan un otro. ¿Qué sucede cuando no hay un otro? Y esto es peor que el luciferino. Porque si uno incluso lo ve en términos más religiosos, diría, bueno, pero el diablo cree en Dios y lo combate, lo odia. Pero en el odio hay un sentimiento, hay algo real ahí. El odio es algo real, igual que el amor es algo real. Pero el problema es que es la indiferencia. Porque si estoy solo, es indistinto. Es como usted dijo muy bien, ni siquiera uno se plantea lo que está bien y que está mal. La discusión de bien y mal, ¿cuándo se da? Cuando hay uno otro que piensa distinto sobre qué sería bueno. Un sistema libre de mercado, un sistema centralista, socialista veremos, no importa. Digo, ¿cuándo se dan las discusiones? Cuando hay un otro que piensa distinto. Pero en una burbuja de algoritmos, donde todos piensan igual porque nadie piensa. Es esa conciencia aislada en la isla. Es esa conciencia que no necesita dar respuesta a nada porque nadie le hace las preguntas y no se las hace a sí mismo. ¿Cuándo surgen las propias preguntas? Cuando hay autorreflexión. Pero cuando hay reflexión y autorreflexión, cuando hay reflejo, de ahí viene la palabra reflexión. ¿Cuándo hay reflejo? Cuando hay un otro que también es consciente como yo. Pero si no hay un otro, no hay un no yo, y estoy solamente yo, no se da un proceso de reflejo, no hay un proceso de reflexión. Entonces es la absoluta indiferencia. La gente ya no se plantea de si me hago satanista o me hago católico. Acá la gente es, no hay ni dioses, ni reyes, ni demonios, ni ángeles caídos, no hay nada. No hay ni bien ni mal. Me ha pasado debatir, y con esto cierro, me pasó en un debate público que tuve, con un chico donde ya la discusión llegó a un extremo donde yo, perdón la palabra que voy a decir, pero digo, si alguien vio, saben que a tu novia, vos me vas a decir que eso está bien o que está mal. Y me dice, no sé, depende. O sea, a ese extremo estamos llegando. La indiferencia total. Y en esa indiferencia total es más peligroso que el odio. Claro. Porque el odio, en definitiva, es una persona que tiene un desarreglo en el alma. Pero que uno, con caridad, puede transformar ese fuego del odio en un fuego de amor. O sea, esto le digo porque yo he visto mucha gente transformarse de ateo, yo vengo del ateísmo más duro, pero porque había un odio hacia Dios, pero que finalmente vos lo entendés y lo lográs convertir en un amor, porque empezás a entender lo que nunca nadie te explicó. El problema es cuando sos indiferente. El problema es cuando vos vas caminando y tenés un niño pobre a tu lado y mirás para el costado. Ahí hay un problema serio. Porque la indiferencia y la nada, ¿qué es la nada en filosofía? ¿Qué es la nada en la filosofía? Aquello sobre lo que no hay predicamento. ¿Y qué es el mal? La nada, en tanto que no ser. Porque del no ser nada surge. Del no ser no surge el ser. Sí. Del odio, como hay un ser, bueno, hay un sentimiento. Algo puede surgir. Veremos si es bueno o malo. Pero algo puede. Pero la indiferencia del no ser, de la nada, es imposible que surja algo bueno. Y ese es el problema de las redes sociales hoy en términos generales, porque no se va a sentir ofendido en términos generales. Que paulatinamente el sistema te lleva a la indiferencia total. ¿Qué es lo único que les va a importar? Que consumas. Nada más. Pero te llevan a la indiferencia hacia el sufrimiento del prójimo. Solamente va a importar tu propio yo. Y esto es lo que ha llevado a que hoy, en una sociedad del siglo XXI que supuestamente había progresado, que fue el tópico inicial, hiciera falta una pequeña gripe de Wuhan para que todo el mundo se quedara encerrado en su casa por amor al prójimo. No, era amor a sí mismo. Era indiferencia a las fábricas que estaban cerrando, a la gente que no podía despedir a sus abuelos o a sus propios hijos en un velorio, era la gente que no podía acceder a los sacramentos,
Y todo disfrazado en nombre del amor. Y era egoísmo. Ego significa yo. Era un centro en el propio yo. Y Horacio, ¿qué podemos hacer para recuperar estos valores, para recuperar esta visión? Volver al inicio. Hacer un gran reseteo, pensando con el foro de Davos. Volver al inicio. Sí, claro. Ser fecundos. Crear comunidad. Crear comunidad que incluso puede empezar una pequeña comunidad en redes sociales. De hecho, yo tengo mis alumnos virtuales que trabajamos a veces así. Pero volver a lo real. Volver a lo real. ¿Qué es volver a lo real? El mate con el papá. El abrazo con la esposa. El caminar en el parque con el hijo. O sea, no digo que tengamos que hacer gala, cada uno tendrá su criterio muy prudencial. Yo trato de ser muy prudente con lo que hago, pero si de repente un mes te encontraste con un dinero extra, no está mal ahorrarlo para la educación de los hijos, pero de repente si te da un poquitito más y mira, hay un chico que la está peleando contra el cáncer, fíjate si le puedes dar una mano. Que capaz que te termina gratificando más a vos de lo que crees y creciendo en virtud. Volver a la misa, volver a las tradiciones, dejar de esperar que sean los políticos o que sea el Estado o el mercado el que solucionen los problemas. Yo siempre digo, ni el Estado ni el mercado te salvan, ninguno de los dos. O sea, te salva Cristo y trata vos de encaminarte hacia Cristo. Nada más, es volver a lo más básico. ¿Cómo solucionar esto? Entender que las redes sociales son un medio, no un fin. Cuando yo entiendo que son un medio, las puedo usar para difundir noticias, para difundir clases, para difundir reflexiones, pero sabiendo que no voy a dedicar las 24 horas de mi vida al celular. Pero vean cómo avanzó esto, que la gente dice, me estoy quedando sin batería, como si uno fuera un aparato. Sí. O sea, entonces tenemos que volver siempre a lo real. ¿Y qué es lo más real? Y bueno, siempre lo que digo al final de cada una de mis conferencias, lo que siempre digo, sed fecundos y multiplicados la tierra y dominad la tierra. En el sentido prudente y virtuoso. Entender que estamos llamados al contacto con la tierra, contacto con lo real. Entender que estamos llamados a lo que dijo Dios en inicio, y yo creo que sabe más que yo, Dios creo que sabe bastante más que yo. Muy seguramente. Muy seguramente sepa mucho más que yo, pero dijo algo muy interesante, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Romper el ciclo de soledad. No te pudiste casar o tuviste 20.000 problemas. Yo jamás juzgo la vida privada de nadie porque me excede por completo. Pero eso no impide a que puedas estar con tus padres, con tus amigos, con tus profesores, con tu iglesia, con tu comunidad. O sea, no es bueno que el hombre esté solo. Y hoy hay una gran pandemia de soledad y la están padeciendo mucho, sobre todo en Europa. Invito a que la gente investigue los datos, si no cualquier cosa me escriben y yo gustoso le paso nuestras investigaciones. Pues, Hugo, el mensaje es claro, ¿no? Hacer familia. Claro. Hacer familia implica no solamente el término acotado, ¿no? Mi pequeña isla de bondad, ¿no? Mi isla de Gilligan, ¿no? Es construir el reino de Dios, ¿no? Al final de cuentas. El término con el que cierra Horacio, pues es completamente esperanzador. Al final de cuentas hay que hacer lo que tenemos que hacer y emular, honrar la vocación por la cual estamos aquí, el plan de Dios en nuestras vidas. Correcto. Oye, y cambiando ya a lo que venía siendo ya el último tema sobre el escrito, el fenómeno de los influencers, Hugo. ¿Cómo es que ellos van moldeando nuestras vidas? ¿Cómo es que van influenciando precisamente en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, etcétera? Es que a mí de entrada el término me choca un poco en la cabeza, ¿no? Porque yo no sé si una caterva de sujetos ahí que hacen cosas, pues que seguramente les cuesta su trabajo, ¿no? Pensar, imaginar, no lo sé, ejerzan verdaderamente una influencia. Me queda más claro con toda la imagen que nos ha proporcionado Horacio en esta parte de la virtualidad. Existe solamente el yo. Al no haber otro, pues entonces ahí hay un sujeto que hace, que dice, que torna un montón de cosas. ¿Para qué? Me queda claro que hay una intención fundamental atrás, que no es nada virtuosa y no persigue de alguna manera el plan por el cual nosotros estamos aquí. Sin embargo,
pues altera de alguna manera las conductas de los sujetos, ¿no? Creo que el interés primario de muchas de estas personas que se llaman influencers, pues no es influenciar la sociedad, sino es obtener likes y monetizar, ¿no? Al final de cuentas hay una idea de consumo mercantil ahí que es la que se persigue. Y de ahí vuelvo nuevamente a mencionar el ejemplo. De ahí se puede hacer cualquier cosa, abusar completamente del que está afuera, ¿no? Someterlo al ridículo, fingir caridad, fingir un montón de cosas. Dentro de estos esfuerzos creo que hay algunos muy válidos y algunos muy reconocibles y encomiables. Sin embargo, la fórmula general creo que me atrevo a decir perversa, pues, ¿no? Perversa en el sentido original del término, ¿no? Completamente equivocada, torcida, ¿no? Yo creo que un influencer en este sentido, pues es un individuo, un agente exógeno que lo que hace es emular los valores egocéntricos de la propuesta virtual, ¿no? Te encuentras en redes, en TikTok especialmente, a lo mejor los reels de las otras redes, pues mucho influencer que lo que hacen son cosas superficiales. Mucho influencer que realmente no tiene una propuesta, que no tiene una intención de trascender pues en algo que realmente, perdón la redundancia, pero que realmente tenga una trascendencia divina, humana, ¿no? Y en la viña del Señor hay de todo. Entonces, yo que me muevo en ese ambiente de los influencers, y algo que yo detesto es que me digan influencer, para mí es un insulto. Literalmente, cuando alguien me quiere ofender, normalmente me dice influencer. Y para mí es bajar mucho el precio. Pero entiendo que hay gente que hace grandes obras de caridad y que incluso han utilizado su rol como influencer para educar e incluso tratar de evangelizar. Insisto, es un medio. Pero sí me gustó lo que usted dijo, algo es la fórmula general sí está quizás muy mal diseñada o quizás está muy bien diseñada para tener la sociedad que tenemos actualmente. Sí, claro. Entonces, sucede que mi consejo más que para los influencers que no van a escuchar por una cuestión natural es a la gente que los consume es siempre con prudencia. A mí la otra vez me pasó que estaba discutiendo con un influencer de Twitter, de hecho, y claro, yo me di cuenta, ese chico ni siquiera está recibido de nada. O sea, ni siquiera le dio la nafta para hacer un bachillerato básico, pero es influencer ahí en Argentina. Y ni siquiera entendía de lo que yo estaba hablando. Y entonces directamente empezó a insultarme. Entonces dije, bueno, tenés razón, mira, si yo en algo te agravié a vos, te pido disculpas. Y él sigue creyendo que yo le pedí disculpas porque me había ganado la discusión. Yo dije, a ver, si yo sigo discutiendo con él, públicamente, yo viendo su comportamiento sé que yo estoy siendo ocasión de pecado de él. Entonces, como no quiero cargar más pecados que ya tengo, que él crea lo que quiera, pero yo lo intenté corregir primero en privado, no lo entendió, lo quise hacer público, tampoco lo entendió, listo, ya está. Le digo a la gente, bueno, tengan prudencia de lo que consumen, digamos, porque a veces terminamos los propios consumidores siendo ocasión de pecado de un influencer, porque tienen ese miedo a querer corregir a alguien, a decir, mira, lo que está haciendo está mal. ¿Qué sucede? Que en esta fórmula van a ver que muchos influencers, en términos generales, muy generales, que va más allá de la cuestión ideológica. Esto no, si sos influencer pro vida, pro aborto, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, es una cuestión que va más allá. Van a ver que tienen millones de seguidores y curiosamente son personas que apagan el teléfono y tienen una vida muy vacía. Y ni siquiera lo digo por los influencers de redes sociales, incluso grandes artistas. Estoy pensando en dos que me gustan mucho, Robin Williams y Chester de Linkin Park, terminan con sus propias vidas porque es una cosa de lo que se ve en la imagen y otra cosa es lo real. Y yo siempre digo, hay que actuar con mucha caridad. Entonces yo trato de ser muy prudente con lo que digo los influencers porque ellos ya tienen su cruz. Se ve que yo te dice, acá está hablando un santo y el influencer del demonio. No, no, yo tengo mis cruces y esa persona que necesita llenar un vacío espiritual con sus seguidores tendrá su cruz. Y mientras más podemos ayudar a cargar la cruz de otros, bueno, bienvenido sea. Por eso yo no soy muy partidario de darle con un caño a los influencers,
porque entiendo, porque me muevo en ese ambiente, que muchos están muy vacíos por dentro. Yo conozco muchos que uno dice, ¿por qué no fuiste a visitar a tu papá? Y están peleados con el propio padre, están peleados con la propia madre, no tienen esposo o esposo, no tienen hijos, no tienen comunidad, entonces no tienen dónde estar siempre, están siempre viajando. Y al final te terminas conmoviendo diciendo, porque todo ese dinero y todos esos seguidores no llenan ese vacío. ¿Cuál es la carreta que hace ruido? La vacía. Entonces uno cuando empieza a entender eso dice, bueno, vamos a actuar con más calma. Y eso se ve a la gente que está viendo, antes de criticar a tal o cual influencer, hay que siempre atacar las ideas, no a la persona. Entender que esa persona tiene una cruz, que nosotros también la tenemos, y que incluso si a veces vemos miserias en otro, decir, che, mirá, este es una basura de persona lo que está haciendo, bueno, está bien, o sea, libertad de expresión, pero que sirve también para que nosotros podamos agradecer a Dios lo que sí tenemos. O sea, yo no voy a criticar a una persona porque está aislada y sin hijos. Es decir, mirá, no me parece bien si vos fomentás esa forma de vida, esa forma, si la fomentás no me parece bien. Pero antes de criticar a la persona que está aislada, voy a decir, gracias Dios que yo hoy tengo a mis hijas con vida. Es muchísimo. Que es lo que yo le digo a mis hijas. No te fijes en el otro. Vos fíjate que vos, que una forma de vida muy austera en casa. Digo, vos Inés, que es la más grande, le digo, vos tenés la ducha caliente, un plato de comida y papá y mamá juntos. Y eso es más de lo que pueden decir muchos chicos en el mundo. Valora y agradece. Porque para mí hay que empezar a fomentar más la virtud. ¿No? O sea, y cierro con esto. Hablando justamente del tema de los influencers, la cuestión pro vida, que siempre digo que ser pro vida es más que ser antiaborto. Supongo que acá se corta la luz. El profesor Hugo y yo seguramente podríamos hacer toda una gran cátedra de la metafísica y la oscuridad como privación de la luz y la ausencia de fotones y la carencia de movimiento. Sí, fantástico. ¿Pero qué nos va a ayudar? Que venga acá el caballero y prenda una vela. ¿Qué es más útil? ¿Dónde hay más bien? ¿El que prendió una vela o lo que nos dedicamos a subir a las redes sociales la metafísica y la oscuridad? Entonces ahí vamos a empezar a valorar lo real. Yo por eso digo, yo no le doy mucha importancia a los influencers porque es darle mucha entidad a lo que objetivamente es el no ser del mundo digital. Para mí hay que volver al ser de lo real. Y yo por eso focalizo siempre más mi discurso en la formación de la familia, que es lo real, antes que en la crítica al mundo digital, que en definitiva es la nada misma, básicamente. El mundo digital es una imagen, es un reflejo, imaginación, y hay que tomarlo siempre con mucho cuidado. No hay que endiosar influencers, porque Dios es uno y trino. Entonces, volver un poquito más a lo real de Dios, que a endiosar influencer, que insisto, hay gente que hace cosas muy bien, hay gente que hace cosas muy mal, y a los que nos están viendo, tengan mucha prudencia de a quienes consumen. Créanme, porque terminan influenciando y somos una sociedad muy influenciable. Entonces hay que tener mucho cuidado qué se consume. No digo que no haya que consumir a tal o cual, de hecho no doy nombres, pero digo, siempre decir, esto me está llevando a Dios, me está perfeccionando, me está llevando a un bien, me contagia alegría, me contagia felicidad, me contagia un buen momento, me hace pensar, o esto es banalidad y burlas y esto no me degrada. Ahí está un criterio de prudencia. Hugo, para terminar, última pregunta, como institución educativa, básicamente todo lo que hemos estado platicando aquí, y un poco lo tocamos en el podcast anterior también, ¿no? Es generar o tratar de ayudar a los chavos para que se vuelvan personas de valor, pero no de un valor utilitarista, como lo decimos, ¿no? Personas de valor que hagan precisamente su chamba. ¿Qué consejo de alguna manera podrías darle a la comunidad educativa, a los maestros, para lograr esto? Híjole, yo retomo las palabras de Horacio. Hay que volver al origen, hay que empezar a hacer comunidad, ¿no? Comunidad en la escuela, comunidad en la familia, comunidad en el sentido cristiano del término, ¿no? Es importante retomar el valor en el otro, en reconocer al otro y sumar esfuerzos, ¿no? Uno de las cosas que siempre me ha gustado mucho del Instituto Renacimiento es eso, precisamente, que se busca esta formación que va más allá de los meros contenidos enciclopédicos, ¿no?
esta formación que nos lleva a poder tomar una posición que haga que los alumnos, los maestros, todos los que estamos involucrados de alguna manera en este proyecto educativo, seamos agentes proactivos de cambio en las sociedades en las que estamos inmersos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo creo que retomar esta idea y llevárnosla como un objetivo importante es fundamental. Vamos, salgamos y hagamos comunidad, volvamos al origen, ¿no? Perfecto. ¿Quisieras cerrar con algún mensaje, Horacio? Simplemente agradecer la oportunidad de estar acá, de haber aprendido tanto de acá del profesor Hugo como de usted. Y bueno, también invitarlos a que formen parte del Instituto Renacimiento, que ya nos vienen acompañando desde hace tiempo, porque, insisto, la educación, el educare proviene del conducere, esta conducción, una conducción que empieza primero en los pares, ante todo, y que luego van a venir los profesores. Pero la conducción, la educación, tiene que tener un sentido. Por eso digo a los padres, cuando envíen a sus hijos a un colegio, que vean qué sentido le están dando a esta educación. ¿Es simplemente enseñar dónde queda Estados Unidos y dónde queda Argentina? ¿O es decir, esto está conduciendo a mi hijo a un bien mayor, al bien mayor? Y eso creo que es un buen criterio para que los padres tengan un principio de orientación sobre cómo educar a sus hijos y a qué institución enviarlas. Pues muchísimas gracias, Horacio. Te agradecemos mucho por haber aceptado venir aquí a tu casa. Hugo, pues ya sabes también que estás en tu casa y te agradecemos mucho por participar constantemente con nosotros, dándole fuerza precisamente y empoderando, ahora sí que empoderando a nuestra comunidad educativa como debe de ser, ¿no? Con la dirección que debe de ser, y es ayudar a los chavos precisamente a que encuentren su